La mayoría de las personas cree que el problema de su vida es la falta de motivación. Dicen que no tienen ganas, que no sienten energía, que algo dentro de ellos no responde. Pero Nietzsche habría sonreído ante esa queja, porque entendía algo que hoy se oculta deliberadamente. El ser humano moderno no está desmotivado, está domesticado. Ha sido entrenado para evitar el esfuerzo, no para desearlo. Y un cerebro educado en la evitación jamás podrá amar el sacrificio. Vivimos en una época que promete placer antes de fortaleza, descanso antes de mérito, recompensa antes de prueba. El mensaje es constante y silencioso. No te exijas, cuídate, no sufras, distráete, no resistas, consúmate. Y poco a poco, sin notarlo, el cerebro aprende una asociación peligrosa. Todo lo que incomoda es malo, todo lo que exige es innecesario, todo lo que duele debe ser eliminado. Así nace el rechazo visceral al esfuerzo. Nietzsche vio este proceso como una forma de decadencia. No una decadencia física, sino espiritual. El individuo deja de medirse por su capacidad de soportar y empieza a medirse por su capacidad de evitar. El problema no es el placer en sí, sino el orden. Cuando el placer se coloca antes de la fuerza, el carácter se debilita. Y un carácter débil necesita siempre excusas, anestesia y validación externa para sobrevivir. El cerebro no nace odiando el sacrificio. El cerebro aprende a odiarlo. Desde temprano se le enseña que el camino correcto es el más fácil, que el éxito debe ser rápido, que el dolor es señal de error. Bajo esta lógica, cada obstáculo se interpreta como una injusticia, no como una prueba. Cada dificultad se vive como una agresión, no como una oportunidad de afirmación. Así se forma una mente reactiva, no creadora. Nietzsche advertía que quien no se impone una disciplina interna termina aceptando cualquier disciplina externa. Cuando el individuo no entrena su voluntad, otros decidirán por el que debe hacer, que debe desear y hasta que debe temer. El rechazo al esfuerzo no libera, esclaviza, porque la comodidad constante crea dependencia, y toda dependencia necesita un amo que la sostenga. Aquí aparece el error central del pensamiento moderno. Creer que primero hay que sentir deseo para luego actuar. Nietzsche invierte esta lógica. No actúas porque deseas, deseas porque actúas. El deseo no es el punto de partida, es el resultado del enfrentamiento repetido con la dificultad. Cuando el cerebro nunca es expuesto al sacrificio voluntario, jamás aprende a valorarlo. Y lo que no se valora, se rechaza. Este es el origen del vacío que muchos sienten. No es falta de sentido, es falta de resistencia. No es ausencia de propósito, es ausencia de fricción. El ser humano necesita tensión para sentirse vivo. Necesita medir su fuerza contra algo que lo supere. Cuando todo está diseñado para ser fácil, la vida pierde densidad. Se vuelve ligera, pero también insignificante. Nietzsche no proponía una vida de sufrimiento pasivo, sino de esfuerzo elegido. Hay una diferencia radical entre sufrir porque no tienes opción y esforzarte porque decides hacerlo. El primero degrada, el segundo eleva. Pero para llegar a ese punto, el cerebro debe ser reeducado. Debe desaprender la asociación entre esfuerzo y castigo y empezar a vincular el sacrificio con identidad. El hombre fuerte no es el que nunca cae, sino el que ha entrenado su mente para no huir cuando algo pesa. Y ese entrenamiento comienza rompiendo la mentira más cómoda de todas, la idea de que mereces una vida fácil solo por existir. Para Nietzsche, solo merece una vida intensa quien se atreve a cargar con algo pesado. Este primer paso es incómodo porque obliga a mirar de frente una verdad dura. Si hoy odias el esfuerzo, no es porque seas débil por naturaleza, sino porque has sido educado para no soportar. Y lo que ha sido aprendido puede ser reprogramado. Pero antes, el cerebro debe aceptar algo esencial. El placer sin poder no satisface, adormece. Aquí comienza el verdadero trabajo. No buscando motivación, sino destruyendo la falsa idea de que el esfuerzo es el enemigo. Porque solo cuando el cerebro entiende que la dificultad no viene a destruirlo, sino a formarlo, se abre la puerta al deseo de sacrificio. Y a partir de ahí, nada vuelve a ser igual. Si en el primer tópico quedó claro que el rechazo al esfuerzo es aprendido, ahora aparece una pregunta inevitable. Si el cerebro ha sido entrenado para huir, ¿cómo se invierte ese mecanismo? Aquí es donde Friedrich Nietzsche introduce una de sus ideas más malinterpretadas, al mismo tiempo más poderosas, la voluntad de poder. No como ambición externa ni deseo de dominar a otros, sino como impulso interno de expansión, superación y afirmación de uno mismo frente a la resistencia. Nietzsche entendía que el ser humano no se mueve por comodidad, sino por crecimiento. El problema es que el crecimiento siempre exige fricción.
Y cuando esa fricción desaparece, la voluntad se atrofia. La voluntad de poder no surge en la pasividad ni en la espera. Se construye a través del enfrentamiento repetido con lo difícil. Por eso, esperar a tener ganas es una trampa. Las ganas no llegan antes del esfuerzo. Aparecen después de sobrevivir a él. El error moderno consiste en tratar el deseo como algo espontáneo, casi mágico. Como si el cerebro debiera despertarse un día con hambre de disciplina, sacrificio y trabajo duro. Pero el cerebro funciona por asociación. Desea aquello que le ha demostrado, a través de la experiencia, que produce una sensación de aumento de fuerza. Si nunca se le expone la dificultad, jamás aprenderá a desearla. Y si solo se le alimenta con placer fácil, se volverá dependiente de estímulos cada vez más débiles. La voluntad de poder comienza cuando el individuo deja de preguntarse qué le apetece y empieza a preguntarse qué lo expande. Esta diferencia es crucial. El apetito busca alivio inmediato. La expansión busca intensidad. El primero calma, la segunda transforma. Nietzsche veía en esta distinción el punto exacto donde se separan los hombres reactivos de los hombres creadores. El reactivo necesita que el mundo se adapte a él. El creador se adapta al mundo para dominarse a sí mismo. Cuando eliges el esfuerzo, aunque al principio sea incómodo, estás enviando una señal directa a tu cerebro. Soy capaz de soportar más de lo que crees. Esa señal, repetida, modifica la identidad. Y la identidad es el mayor generador de deseo. No deseas el sacrificio porque sea agradable, lo deseas porque confirma quién eres. El cerebro empieza a asociar la dificultad con orgullo interno, con coherencia, con poder personal. Ahí nace el cambio. Nietzsche afirmaba que el ser humano necesita sentirse en ascenso. Cuando no percibe crecimiento, aparece el resentimiento, la frustración y la envidia. No porque los otros tengan más, sino porque uno mismo no se está superando. El sacrificio voluntario corta ese ciclo. Introduce una jerarquía interna clara. Quien se exige, se respeta. Quien se evita, se desprecia en silencio. Aquí ocurre algo clave. El deseo deja de depender de emociones fluctuantes y se ancla a una dirección. La voluntad de poder no pregunta si hoy es fácil o difícil. Avanza porque avanzar es su naturaleza. Y el cerebro, al adaptarse, comienza a liberar recompensa no por evitar el dolor, sino por atravesarlo. Lo que antes generaba rechazo empieza a generar atracción. No por masoquismo, sino por significado. Este proceso no es inmediato. Al principio hay resistencia interna. El cuerpo protesta, la mente negocia, aparecen excusas sofisticadas. Pero cada vez que no cedes, refuerzas una nueva vía, la de alguien que no se rige por impulsos momentáneos. Poco a poco, el esfuerzo deja de sentirse como una imposición externa y empieza a sentirse como una elección coherente. Nietzsche no prometía felicidad, prometía poder interior. Y ese poder no se hereda, se forja. La voluntad de poder es el momento en que el individuo deja de esperar condiciones ideales y se convierte él mismo en la condición. Cuando entiendes esto, el deseo cambia de objeto. Ya no deseas comodidad, deseas pruebas. Porque cada prueba superada confirma algo que ningún placer puede darte, dominio sobre ti mismo. Y cuando el cerebro aprende esa lección, el sacrificio deja de ser una carga. Se convierte en una necesidad interna. No porque alguien lo exija, sino porque tu identidad ya no tolera la mediocridad cómoda. Ahí comienza la verdadera transformación. Si en el tópico anterior la voluntad de poder apareció como el motor interno que se activa al elegir la dificultad, ahora entramos en el punto más incómodo, al mismo tiempo más decisivo del pensamiento de Friedrich Nietzsche, el sufrimiento. No como algo que deba ser evitado a toda costa, sino como una fuerza formadora. Aquí es donde la mayoría se detiene, retrocede y distorsiona el mensaje. Porque nadie quiere escuchar que el sufrimiento puede ser útil. El pensamiento moderno ha reducido el dolor a un error del sistema. Algo que debe eliminarse, medicarse o distraerse. Bajo esta lógica, sufrir es fallar. Pero Nietzsche observó algo radicalmente distinto. No es el sufrimiento lo que destruye al ser humano, sino el sufrimiento sin sentido. Cuando el dolor aparece sin elección y dirección, aplasta. Cuando es asumido voluntariamente, educa. El cerebro interpreta el sufrimiento según el marco que le das. Si lo vives como castigo, genera resentimiento. Si lo entiendes como entrenamiento, genera fortaleza. Esta diferencia no es filosófica, es neurológica y existencial. El mismo esfuerzo puede quebrar a una persona o elevarla, dependiendo de si siente que lo está padeciendo o eligiendo.
Nietzsche despreciaba profundamente la mentalidad victimista porque convierte al individuo en rehén de sus circunstancias. El que se percibe como víctima necesita siempre un culpable externo: el sistema, la infancia, la suerte, los demás. En cambio, quien elige el sacrificio se reapropia del dolor. Deja de preguntarse por qué le pasa y empieza a preguntarse para qué lo soporta. Aquí ocurre una transformación silenciosa. El cerebro deja de asociar el sufrimiento con humillación y empieza a asociarlo con dignidad. No porque el dolor sea agradable, sino porque demuestra algo esencial: no te has rendido. Cada vez que atraviesas una dificultad sin huir, refuerzas una identidad interna de resistencia. Y esa identidad es profundamente estabilizadora. Nietzsche entendía que el sufrimiento voluntario es un filtro. Elimina lo superfluo, expone las excusas, obliga a confrontarte contigo mismo sin adornos. En ese proceso, muchas falsas necesidades desaparecen. Lo que queda es lo esencial: tu capacidad de soportar, decidir y continuar. El cerebro aprende que no todo lo incómodo es peligroso, que no todo dolor es señal de retroceso. Algunos son señal de avance. El gran error es creer que primero hay que eliminar el miedo al sufrimiento para luego enfrentarlo. Es al revés. El miedo se disuelve en la acción. Cuando eliges exponerte al esfuerzo, el cerebro descubre que sobrevive. Y esa experiencia directa vale más que 1000 razonamientos. Poco a poco, el sufrimiento pierde su aura de amenaza y se convierte en un territorio conocido. Esto no significa buscar dolor sin dirección. Nietzsche no promovía la autodestrucción, sino la dureza con propósito. El sacrificio debe estar alineado con una afirmación de vida, no con una negación de uno mismo. Por eso insistía en elegir cargas que te eleven, no que te anulen. El sufrimiento que fortalece es aquel que te vuelve más capaz, no más resentido. Cuando el cerebro entiende esto, algo cambia profundamente. Dejas de reaccionar de forma automática ante la incomodidad. Aparece un espacio interno entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace el dominio. Ya no huyes inmediatamente. Observas, resistes, decides, y esa decisión repetida es lo que entrena la mente para tolerar niveles cada vez mayores de presión. Nietzsche sabía que una vida sin sufrimiento es una vida sin forma, como un músculo que nunca se usa. El dolor, cuando es asumido conscientemente, esculpe, da contorno, define límites internos. El individuo que ha atravesado sacrificios elegidos camina distinto, no porque sea invencible, sino porque ya no se engaña sobre su fragilidad. Aquí el sufrimiento deja de ser enemigo. Se convierte en maestro severo, pero honesto. No promete consuelo, promete crecimiento. Y cuando el cerebro acepta esa lección, el sacrificio deja de ser algo que soportas con rabia. Empieza a ser algo que atraviesas con propósito. Y esa es una de las formas más profundas de libertad que existen. Después de comprender que el sufrimiento elegido educa y no castiga, el siguiente paso es más profundo y más silencioso: la reprogramación. No basta con entender intelectualmente que el esfuerzo es necesario. El cerebro no cambia por ideas, cambia por repetición. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque intenta transformar su vida con pensamientos, cuando la transformación real ocurre a través de hábitos sostenidos bajo presión. Para Friedrich Nietzsche, el ser humano no es lo que piensa, sino lo que hace de forma repetida. La identidad no se construye con discursos internos, sino con acciones coherentes mantenidas en el tiempo. El cerebro observa tu comportamiento y saca conclusiones. Si retrocedes cada vez que algo incomoda, aprende que no eres alguien que soporta. Si avanzas a pesar del rechazo interno, aprende lo contrario. La reprogramación comienza cuando dejas de negociar con la incomodidad. El cerebro es un negociador experto. Siempre propone atajos, postergaciones, excusas razonables. No te dice abandona, te dice mañana. Y ese mañana constante es lo que mantiene intacta la asociación entre esfuerzo y amenaza. Cada vez que cedes, refuerzas esa vía neuronal. Cada vez que no cedes, la debilitas. Al principio, el esfuerzo no genera placer, genera fricción. Y eso es normal. Pretender disfrutarlo desde el primer momento es otra trampa moderna. El objetivo inicial no es disfrutar, es resistir sin dramatizar. Hacer lo que debe hacerse sin convertir cada incomodidad en un conflicto interno. Cuando actúas así, el cerebro empieza a registrar algo nuevo. No morí, no colapsé, no me destruí, sobreviví. Y esa supervivencia es el primer ladrillo del cambio. Con el tiempo, ocurre una transformación sutil. El cerebro comienza a anticipar la sensación posterior al esfuerzo: claridad,
Orden interno, respeto propio. No placer superficial, sino estabilidad. Empieza a entender que después de la dificultad hay una recompensa distinta, más profunda. Y entonces el rechazo disminuye. No desaparece, pero deja de controlar. Aquí nace algo crucial. El esfuerzo empieza a formar parte de tu identidad. Ya no es solo algo que haces, es algo que eres. Soy alguien que no huye. Esa frase, aunque no la digas en voz alta, se imprime en tu conducta. Y el cerebro protege la identidad por encima del confort. Prefiere mantener coherencia interna antes que comodidad momentánea. Nietzsche entendía que el ser humano necesita rituales de autoafirmación, pruebas privadas que no buscan aprobación externa. El sacrificio diario cumple esa función. Cada acto de disciplina es un voto a favor de la persona que estás construyendo. Y el cerebro, al percibir coherencia, reduce la fricción interna. Ya no discute tanto, ya no protesta igual, empieza a obedecer. En este punto ocurre algo que pocos esperan. Aparece el hambre por el esfuerzo. No porque sea agradable, sino porque la ausencia de desafío empieza a incomodar. El descanso sin mérito pierde sabor. La facilidad prolongada genera inquietud. El cerebro, ahora reeducado, busca tensión porque la asocia con sentido. Y esa inversión es una de las más poderosas que puede experimentar un ser humano. No se trata de volverse rígido o inhumano. Se trata de recuperar una relación sana con la dificultad. Entender que el crecimiento no es un evento, es un proceso continuo de exposición controlada al esfuerzo. Cada día que eliges cargar un poco más de peso de necesario, amplías tu capacidad interna. Nietzsche no hablaba de equilibrio, hablaba de intensidad. Y la intensidad nace cuando el individuo deja de huir de lo que exige carácter. La reprogramación del cerebro no es rápida ni cómoda, pero es definitiva. Porque una vez que el esfuerzo se integra a tu identidad, ya no necesitas motivación. La acción se vuelve natural. Y cuando llegas a ese punto, el sacrificio deja de ser una lucha diaria. Se convierte en una forma de orden interno. Una manera silenciosa de decirte quién eres, incluso cuando nadie está mirando. Después de atravesar este camino, queda claro que el sacrificio no es una etapa temporal ni una herramienta puntual. Es una transformación profunda del modo de estar en el mundo. El hombre que ha reprogramado su cerebro para desear el esfuerzo ya no vive bajo las mismas reglas que la mayoría. No porque sea superior, sino porque ya no es gobernado por el miedo a la incomodidad. Y eso lo vuelve indomable. Para Friedrich Nietzsche, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. El individuo que ama el sacrificio no necesita estímulos externos para moverse. No espera condiciones ideales. No negocia constantemente consigo mismo. Actúa desde una coherencia interna que no depende del entorno. Y esa coherencia es una forma silenciosa de poder. El mundo moderno funciona sobre la manipulación del deseo. Te promete alivio, facilidad, distracción constante. Pero esas promesas solo funcionan con quienes aún temen el esfuerzo. Cuando el sacrificio deja de ser una amenaza, el sistema pierde su principal arma. Ya no puede comprarte con comodidad ni paralizarte con dificultad. Has salido del juego sin necesidad de rebelarte abiertamente. El hombre indomable no es el que vive sin problemas, sino el que ya no interpreta los problemas como señales de retroceso. Los ve como fricción necesaria, como parte natural del crecimiento. Su cerebro ya no entra en pánico ante el peso. Lo reconoce, lo evalúa, lo carga y sigue avanzando. Esa calma frente a la presión es lo que lo distingue. Aquí se revela una verdad incómoda. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por incapacidad de sostener incomodidad prolongada. Se rinden no porque no puedan, sino porque no toleran el proceso. El hombre que ama el sacrificio entiende esto y juega otro juego. No compite por resultados rápidos, compite por resistencia. Y en el largo plazo, la resistencia siempre gana. Nietzsche veía al ser humano fuerte como alguien que se impone sus propias cargas. No porque alguien se lo exija, sino porque necesita probarse a sí mismo. Esa autoexigencia crea una jerarquía interna clara. Sabes quién eres porque sabes lo que soportas. Y cuando sabes eso, la opinión externa pierde peso. Ya no necesitas validación constante, porque tu identidad está anclada en hechos, no en palabras. El sacrificio elegido también produce algo raro en esta época, silencio interior. Cuando haces lo que debe hacerse, desaparece el ruido de la culpa, la duda y la postergación. La mente se ordena. El caos interno se reduce. No porque la vida sea fácil, sino porque hay dirección. Y la dirección es más poderosa que la comodidad.
Este es el punto final del entrenamiento mental. El esfuerzo deja de ser una herramienta y se convierte en un filtro. Filtra decisiones, relaciones, hábitos y ambiciones. Todo lo que no está alineado con tu crecimiento pierde atractivo. No por moral, sino por incompatibilidad. El cerebro ya no desea lo que lo debilita. Nietzsche no prometía paz. Prometía una vida intensa, afirmada, pesada de sentido. Una vida donde el individuo no huye de sí mismo. El hombre que ama el sacrificio no necesita escapar, porque ya ha hecho las paces con la dificultad. Sabe que ahí se forja todo lo que vale la pena. Y aquí está el cierre definitivo. Cuando amas el esfuerzo, el mundo deja de tener poder sobre ti. No puedes seducirte con facilidad ni intimidarte con dureza. Te has vuelto peligroso, no para otros, sino para tus propias excusas. Ese es el verdadero entrenamiento del cerebro. No para sufrir más, sino para merecer más.